un mensaje, pero vieron un volante que quizás tenía la dirección de una iglesia y quizás con una invitación, como diciendo, hay una respuesta en Jesús, y esa persona con tanta necesidad, con necesidad de una respuesta, esa pequeña frase le toca el corazón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dispuesto. Cuando el corazón de una persona está dispuesta, es cuando esa persona va a dar fruto. Por eso tenés que estar atento. De 4 tierras, de 4 personas, 1 da fruto, 3 no. Vamos a confiar que aquí la regla se va a romper. O que acá están todas las buenas tierras y que las malas tierras quedaron afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos bien fuerte a bendecir al Señor. Vamos bien fuerte a bendecir al Rey de la Gloria. No podemos hablar acerca de la liberación sin entender el mundo espiritual. Desde la antigüedad hubo gente que entendió el poder del mundo espiritual. ¿Sabes que la Biblia nos cuenta y nos relata algo tremendo? Dice que cuando Israel salió de Egipto, dice, después de estar muchos años en esclavitud, ellos pasan por un desierto. En ese desierto están 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. Y la Biblia dice que ellos se preparaban para entrar a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Pero dice que tenían que pasar por naciones que eran naciones enemigas, cuenta la Biblia. Entre eso dice que tuvieron que pasar en medio del pueblo de Moab. Los moabitas dice que eran unas naciones que eran enemigos del pueblo de Dios. Y la Biblia dice que aunque eran enemigos, ellos ya venían escuchando las cosas que Dios había hecho con Israel y cómo Dios había derramado juicio sobre Egipto. Y la Biblia cuenta que los habitantes de la tierra de Canaán, dice que ellos escucharon y supieron, porque el chusmerío no es de ahora, ya es de años. Ya empezaron a escuchar por ahí que ciertamente Dios había levantado un pueblo de Egipto y que había hecho señales tremendos. Ese pueblo que estuvo en esclavitud en Egipto se llamaba Israel y que ahora Israel estaba entrando a sus tierras. Dice que cuando escucharon los de Moab que se había levantado el pueblo de Dios y que Dios había hecho una obra maravillosa y tremenda, esta gente decía, ¿cómo vamos a enfrentar a este pueblo? Ellos han peleado con los egipcios, los han vencido, le han ganado no han podido los egipcios retenerlos. Ellos habrán sacado cuenta, habrán dicho, han tenido a Israel esclavo durante 430 años. Pero sin embargo este pueblo se decidió con la bendición de su Dios a salir de Egipto y salieron, no lo pudieron retener. Yo imagino, porque hay cosas que la Biblia no dice, pero que uno puede interpretar. Yo imagino que los habitantes de esas tierras habrán dicho, si en 430 años no le pudieron vencer su espíritu, no le pudieron quebrantar, no pudieron torcer la voluntad de su Dios que lo quiso sacar de Egipto, entonces, ¿qué nos queda para nosotros? Y habrán dicho, bueno, podremos preparar un gran ejército, podremos preparar las mejores armas de guerra, podremos afilar nuestras espadas, podríamos ungir nuestros caballos, podríamos preparar nuestros mejores soldados, nuestros escudos, armarnos bien, ir a la batalla. Pero había algo que ellos decían, no nos alcanza. No nos va a alcanzar. Porque si no pudieron retener a los egipcios, que eran en aquel entonces la potencia mundial, ¿qué podremos hacer nosotros? En un momento ellos se dieron cuenta que las armas que ellos tenían no servían. No servían, decían, las armas que tenemos nosotros no sirven, dijeron ellos. No sirven las armas que tenemos. Eran mundanos, eran incrédulos, no conocían al verdadero Dios, eran paganos, eran idólatras, pero tenían una alta conciencia del mundo espiritual. Eran gente muy espiritual, quizás mal, porque no eran espirituales en el sentido nuestro, en el sentido de un creyente que busca a Dios. Tienes que entender que el mundo espiritual se divide por el mundo malo y el mundo bueno. Nosotros estamos aquí alabando a Dios y cuando alabamos a Dios entramos en el Espíritu, en la presencia de Dios. ¿Por qué en el Espíritu? Porque Jesús dijo, cuando se encontró con la samaritana, le dijo, mujer, no será en este monte, ni será en el pozo, sino que llegará la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué dijo? ¿En qué dijo? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. A ver, ¿en qué dijo? A ver si alguno me ayuda. Nadie sabe esa historia, muy conocida, el Evangelio de Juan. ¿En qué? A ver, algún líder de la iglesia. En espíritu, dice. En espíritu y en verdad, dice la Biblia. Jesús dijo, la adoración va a ser en espíritu. ¿Qué significa esto? Que nosotros, con nuestro cuerpo, nuestra carne, quizás no podrá adorar a Dios ni encontrarse con Dios. Necesita nuestro espíritu encontrarse con Dios. Entonces, la Biblia cuenta y relata esto. Dice, Jesús le habló hacia la samaritana, le dijo, llegará la hora que se adorará al Padre en espíritu y en verdad.
Cuando vos adorás en espíritu, cuando adoramos en este lugar, cuando vos sentís la presencia de Dios, cuando vos llorás, cuando sentís que algo sobrenatural te pasa, tu cuerpo tiembla, algunos tiemblan, otros lloran, otros sienten una gran devoción hacia Dios, otros sienten como que pueden hablar con Dios, sentir esa presencia de Dios. Cuando vos sentís todas estas cosas, es porque estás en el Espíritu. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios de la gloria entonces? Vamos bien fuerte a decir al Señor. Los que están en el Espíritu le van a aplaudir más fuerte, amén. Los que están en el Espíritu van a aplaudir más fuerte. El que está en la carne no puede. La Biblia dice que la carne con su deseo no puede hacer la voluntad de Dios, del Padre. Cuando vos estás en ese estado en el cual de repente cerrás tus ojos, sentís que de alguna manera sos elevado a los cielos, estás en un estado espiritual. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, hay gente que va a un templo umbanda, hay gente que va a un brujo y ellos también entran en estados espirituales, pero estados espirituales malignos. Entran en contacto con espíritus malignos, no con el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendés? Nosotros entramos en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dios nos toca, Dios nos habla, pero hay gente que se mete en templos umbanda o que se mete en brujería, que tienen encuentros espirituales. Ellos también sienten sensaciones extrañas, hacen cosas raras. Pero lo que proviene de ellos o lo que ellos sienten no es del Espíritu Santo de Dios, sino que es obra de Satanás, obra del diablo. Y están en un espíritu espiritual negativo, no están en un espíritu espiritual positivo. No sale en la Biblia, pero yo te lo explico así para que vos entiendas. Los que amamos a Dios estamos en positivo y los que andan allá con los brujos están en negativo. ¿Cuánto entienden? Entonces nosotros estamos en positivo. Nos acercamos a Dios, Dios nos toca, el Espíritu Santo nos habla, nos bendice. Ahora una persona se va al templo umbanda y ellos también sienten algo raro. Caen al piso, tienen manifestaciones extrañas. Hace muchos años atrás estábamos en una iglesia y estábamos orando. Después de un culto vino una persona y él era un payo umbanda. Y había venido porque obviamente su corazón no tenía paz en su alma, la religión umbanda no le llenaba el corazón. Yo me acuerdo que era un líder de la iglesia, no era pastor. Y vino este hombre, le hablamos de Dios, aceptó a Cristo en su corazón, tenía todos los demonios. Era payo umbanda, incorporaba espíritus, homosexual era. Y recuerdo que le empezamos a hablar porque él decía que tiene necesidad de Dios, recibe al Señor en su corazón. Se manifiesta y empezó a hacer todo tipo de reacciones o tenía todo tipo de demostraciones extrañas. Caía al piso, gritaba, aullaba como a los animales, vomitaba, ¿no? Unas cosas asquerosas hacía, una cosa terrible lo que hacía. Recuerdo, a mí quedó una de las liberaciones más fuertes que me tocó estar. Imitaba animales, algo terrible, orando por él para que los demonios fuesen expulsados. Y luego trajo toda una serie de indumentarias que utilizan las umbandas y después que Dios lo hizo libre nos explicaba que él para incorporar espíritus se ponía distintas indumentarias. Y él dice que incorporaba un espíritu de una mujer que había sido una mujer de mala vida, una mujer que se prostituía aunque él era hombre. Y él tenía un pañuelo y él decía, yo me coloco este pañuelo. Cuando estaba en la religión umbanda, él decía, yo me coloco este pañuelo. Y dice, yo siento como, o sentía cuando estaba en esa religión, cómo entraba algo en mi cuerpo. Decía. Y yo empezaba a actuar como una mujer, decía, en las sesiones del templo de los umbandas. O sea, el mundo espiritual es tan amplio, es tan fuerte. A veces nosotros no nos damos cuenta. Es terrible lo que sucede. Terrible para aquel que no conoce a Dios, maravilloso para los que conocemos a Cristo, porque el espíritu del demonio entraba y lo hacía actuar como mujer, mas cuando él recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo y no lo hizo actuar como mujer, lo hizo actuar como un hombre libre, salvo y bendecido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos están contentos por eso? Dale un fuerte aplauso, dale la gloria. Vamos bien fuerte a bendecir al Señor. Ahora escucha bien, la Biblia nos habla de dos mundos espirituales que están en paralelo, que existen en este tiempo. Dice la Biblia que el pueblo de Moab sabía y decía, no podemos nosotros atacar a Israel con las armas que tenemos. No podemos. Es imposible
No le pudieron torcer en 430 años su voluntad de querer ser libre, porque también Israel quería ser libre. Cuando Dios le habla a Moisés, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Porque mis oídos han escuchado el clamor de los hijos de Israel, dice. Han llegado a mis oídos el clamor de ellos. Ellos en su espíritu ellos querían ser libres, pero no podían libertarse de los egipcios. Querían ser libres. Hay mucha gente que a veces está atada espiritualmente o quiere cambiar de vida y no puede. Y siente que no puede. Y no puede porque precisamente hay una influencia satánica sobre su vida que no le permite cambiar de vida. Satanás va trabando cosas en su vida, poniendo trabas que le impiden que esa persona conozca de la gracia y del amor de Dios. Ahora la Biblia nos dice algo muy claro y muy maravilloso. Dice que entonces los de Moab dijeron, va a ser imposible vencerle. Vamos a tener que buscar otra táctica. Y allí aparece un personaje siniestro de la Biblia, uno de los hombres más siniestros. Dos personajes siniestros. Dos personajes de lo más bajo y más vil que había. Uno se llamaba Balac y el otro se llamaba Balán. La Biblia cuenta que Balac era el rey de una tribu de los moabitas. Y dice que él, sabiendo que venía Israel, sabía que no podían pelear contra ellos. Entonces Balán era un profeta, que aunque era un profeta, no era un profeta de Dios, pero por esas cosas de Dios, Dios se manifestaba y le daba a Balán. Entonces cuenta la Biblia y se nota que era alguien reconocido en la tierra, quizás como el curandero del barrio. Yo recuerdo, siempre he contado el fin de semana anterior, que nosotros cuando éramos pequeños, éramos católicos y no éramos cristianos y íbamos a misa y mi mamá, recuerdo que siempre queriendo que los problemas se resolvieran, llevó curanderos por todas partes. Todos los curanderos que encontrábamos en la ciudad y fuera de la ciudad, mi madre los llevaba para curar la casa. Y hasta en cierta oportunidad, conté esto, hace muchos años, que el curandero trabajaba con el cura del barrio, recuerdo. El curandero venía, hacía trabajos y decía, bueno, yo le hago el trabajo hasta acá. Ahora, dice, tienen que agarrar estos rosarios, van y le piden al sacerdote que los bendiga con agua bendita. Y nosotros, claro, al no conocer de Dios, pensábamos que eso, decíamos, este curandero, este es legal, porque este trabaja con el cura del barrio, con el sacerdote. Claro, el dicho dice que en el país del ciego el tuerto es rey, ¿no? Entonces, al no conocer nada, entonces íbamos nosotros al curandero y después nos íbamos al cura, y el cura nos bendecía unos rosarios, unas imágenes, lo poníamos en la casa y pensábamos que esto era de Dios. Hasta que conocimos las cosas de Dios, y ahí nos dimos cuenta de algo, que el curandero y el cura trabajaban para hacer males a la gente. Amén. Descubrimos algo, al menos yo dije, mirá vos, así que la verdad es que estos se aliaban para dejar las casas peor, las familias peor. Ahora la Biblia cuenta algo tremendo, dice que Balac dice que sabe de esto, dice, y lo busca a Balán, y le dice, ha salido un pueblo de Egipto, que es un pueblo terrible, que dice, yo quiero que vos me los maldigas, dice. Necesito que los maldigas, dice. Porque nosotros no podemos pelear contra ellos. Levántate y maldecilo. Entonces dice que Dios le habla a Balán y le dice, porque lo llaman para que vayan a maldecir a Israel, y Dios le habla, le dice, no irás con ellos. Y dice que entonces Balán dice, no, yo no puedo ir con ustedes a maldecir a Israel porque Dios no me deja. Dice que Dios le habló. Aunque él era un hombre que vivía en pecado, pero Dios le habló porque Dios quería guardar a su pueblo, Israel. Amén. Dios frenó porque en realidad Balán era como un brujo, ¿me entendés? Pero dice la Biblia que Dios frenó hasta el brujo para que Israel fuese resguardado. Esa es la promesa y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra que vendrán a hacerte mal por un camino, pero por 7 caminos saldrán huyendo. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor. Ahora escucha bien, la Biblia relata y dice esto, dice que Balán dice, no, Dios no me deje ir con ustedes. Entonces cuenta la historia que van aquellos emisarios de Balac que le dicen a Balac, mirá, Balán no quiere venir con nosotros. Esto está en el libro de Números, lo puedes leer, 20, 21, 22, puedes leer en tu casa después. Entonces cuenta la Biblia que entonces dice Balán, bueno, pero te vamos a dar dones. Los ancianos de Moab, dice, de las tribus de Moab, le dijeron, pero te vamos a llenar de dones y talentos. Le estaban diciendo, te vamos a pagar mucha plata para que vayas y nos maldigas.
al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy bien cuál era la lucha espiritual. Entendían muy bien. Sabían que había una lucha espiritual. Sabían de que no era cuestión de preparar las armas. Había que buscar ese plus. Eso más importante, que es el tener una victoria espiritual. Ahora, a veces la gente que no conoce a Dios entiende más del mundo espiritual que la propia iglesia, que los propios creyentes. A veces tenemos trabas, tenemos dificultades en nuestro camino y lo menos que hacemos es orar. Lo menos que hacemos es leer la Biblia. Lo menos que hacemos es buscar que Dios nos dé la salida ante el problema, ante la dificultad que está delante de nuestro camino. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Ahora la Biblia cuenta que entonces lo convencen a Balaam, y yo para resumir la historia, pues muy larga, dice que Balaam ir a maldecir, es allí que se sube a su asna, se le aparece un ángel a Balaam, y Balaam estaba enseguecido porque le habían prometido mucho dinero para maldecir a Israel. Y la Biblia cuenta que yendo por el camino, dice que el asna no quería avanzar, y la empieza a golpear, y no quería avanzar porque delante del sendero había un ángel con la espada desenvainada. Pero dice que Balaam estaba tan enseguecido por el dinero, por lo que le habían prometido, que no se percató que estaba el ángel. Estaba loco. Mirá lo que hace el dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Biblia. El amor al dinero, cuando una persona ama el dinero más que sobre todas las cosas, más que a Dios. Dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Entonces, escucha bien, dice que de repente el asna se detuvo porque vio el ángel, pero aquel que era el que supuestamente hablaba con Dios no podía ver el ángel, o estaba enceguecido. Qué terrible es cuando tu condición espiritual no es buena delante de Dios. Quizás vos podés haber sido un instrumento de Dios, que Dios te pudo haber hablado, que Dios te pudo haber enseñado un montón de cosas, pero cuando Satanás logra turbarte, ¿sabes que la Biblia dice que la opresión entontece a los sabios? Dice la Biblia. El libro de Eclesiastés dice, la opresión entontece a los sabios y las dádivas corrompen el corazón. Un corazón que es puro, un corazón que es limpio, un corazón que ama a Dios, pero que quizás las dádivas, que son esas dádivas, las cosas malas que el hombre recibe, dice, corrompen tu corazón. Y la opresión entontece a los sabios. Una persona que teme a Dios, que actúa con sabiduría, de repente está tan oprimida que hace las cosas mal. Y te confundes en el camino. Y quizás, en vez de hacer las cosas bien, con santidad y con temor de Dios, haces todas las cosas al revés. En vez de decir, bueno, voy a esperar que Dios bendiga quizás a los jóvenes, voy a esperar, me voy a guardar en santidad hasta el día que me case, terminás cayendo en pecado. Cometes fornicación con tu novio, con tu novia, adulteras. Y ahí estás esperando tu bendición. ¿Por qué? Porque te oprime. La opresión desentontece a los sabios. Las dádivas corrompen el corazón. Quizás aquella jovencita que el joven le dice, no, demostrame que me querés, demostrame, y ella quizás oprimida porque no lo quiere perder, termina perdiendo su virginidad. Cae en pecado, le falla a Dios. Luego se lamenta de lo que hace, porque alguien le puso opresión, no supo tratar con la opresión. La Biblia cuenta que entonces Balaam iba por ese camino, estaba opresionado, tenía la opresión de querer tener riquezas, tenía la codicia en su corazón de todo lo que le habían prometido, así que ya no veía a Dios. Qué terrible es esto, ya no ves a Dios. Cuando de repente vos querés tener algo y lo querés tener y te agrada, puede ser hasta una persona, puede ser hasta una persona que vos querés a esa persona y no te das cuenta que esa persona te está alejando de Dios y te está llevando por el mal camino. Quizás puede ser hasta una amistad. Decir, no, pero esa persona es mi amigo, yo me siento re bien, pero quizás esa persona te está alejando de Dios y no podés ver que Dios te está hablando y está mostrando el camino. Escucha bien, dice que entonces el asna habla, porque no quería avanzar el asna. Balaam le golpea y el asna le habla, le dice, ¿por qué me golpeas? Amén. ¿Por qué me golpeas? Y acá pasa algo tremendo. La Biblia dice que Balaam empieza a hablar con el asna. Mirá si el pecado, cómo corrompe el pecado, ¿no? Dice la Biblia que así, dice, como una mosca echa a perder el perfume del perfumista. ¿Sabes lo que costaba antes en la antigüedad hacer un perfume? Era dificilísimo. Y los perfumes en aquellos tiempos se echaban a perder porque eran a base de ungüentos. No tenían alcohol etílico como ahora, a base de alcohol no eran. Eran a base de ungüentos, a base de distintas frutas, distintas raíces, plantas se iban haciendo. Era muy difícil hacer los perfumes. Pero a su vez que era difícil, el perfume se echaba a perder muy fácil. De ser un perfume que olía bien, si le entraba una mosca,
se echa a perder. Por eso dice la palabra en Eclesiastés, dice que así como una mosca que echa a perder el perfume del perfumista, así dice la Biblia, una locura aquel que es estimado sabio. Así una persona que de repente es sabia, tiene sabiduría, pero comete una locura, hace algo malo. Dice que se echa a perder completo. Todo lo que hace se echó a perder. ¿Por qué? Le dio lugar a la locura. No tuvo paciencia, no tuvo sabiduría, no supo esperar los tiempos de Dios. No supo guardarse para Dios. Fue un día de pasión, un día de pecado. Cayó en pecado, quizás una sola vez. Alguien dice, pero pastor, una sola vez caí en pecado. Pero esa sola vez te mancha para siempre. Esa sola vez te quita la bendición de Dios en tu vida. Tú puedes edificar muchas cosas. El hombre puede edificar, pero dice la Biblia, en vano trabajan los edificadores y Jehová no construye la casa. Si no está la bendición de Dios en lo que tú haces, si no tienes la bendición de Dios, puedes edificar, puedes casarte, formar un hogar, pero no hay bendición de Dios en tu vida. Entonces todo lo que tú hagas nunca tendrá la bendición de Dios. Tendrá la imitación, pero vos sabes que la imitación nunca es buena. Vos podés comprar un celular en Mercado Libre, un celular chino, Samsung chino, ¿y qué va a tener? Va a tener pantalla, va a tener esto, lo otro, va a tener sistema de Android, va a tener todo. Pero sabes que el celular te va a durar poco. Es malo. Ahora, si vos querés comprar un celular de calidad, te va a salir quizás un S4, un S5, te va a salir 8.000, 9.000 pesos. Pero sabes que es caro, pero que es bueno y que es, digamos, garantía de que va a funcionar. A veces buscamos lo fácil, pero lo fácil a la larga no funciona, porque no tiene el respaldo de Dios. La Biblia dice que entonces lo llaman a Balaam, y presta atención, dice que Balaam va y dice, bueno, enceguecido habla con el asna le dice, pero ¿no ves el ángel de Jehová que está acá, que me está deteniendo y que esto y que aquello? Entonces ahí se da cuenta Balaam. Y el ángel le advierte, le dice, guarda con lo que vas a hablar. Cuida tu boca cuando vas a maldecir a mi pueblo. Pero dice que Balaam está enceguecido, dice que lo lleva a Balac hasta cierto monte, y cuando quiere maldecir al pueblo de Dios, muchos conocen esta parte de esta historia, dice que su lengua es transformada, y cuando quería maldecir, empezó a bendecir. Cuando quiso maldecir al pueblo de Dios, bendiciones salían. Más los quería maldecir. Dice que Balac se enojaba y le decía, te he traído a este lugar para que los maldigas y me los bendices. Luego lo llevó a otro monte. Prepararon todo el holocausto, el sacrificio. Cuando ya estaba todo listo, Balac dijo, ahora maldecí a este pueblo. Dice que ellos estaban en un monte alto, Israel estaba en un valle. Dice que cuando quería maldecir, la maldición de su boca se transformaba en bendición. Y más lo bendecía, y más lo bendecía, más lo bendecía. ¿Sabes que llegará el momento que la maldición que la gente hable contra esta iglesia, las cosas malas que la gente hable contra nosotros, las cosas malas que la gente hable contra vos, que hable contra mí, que hable contra aquellos que amamos a Dios, se va a transformar en bendición? ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos están contentos por eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor. Bien fuerte, bendecir al Rey de la Gloria. Y ahora presta atención, ¿qué pasó con toda esta historia? ¿Qué es lo que nos relata la Biblia? Dice entonces la Biblia que estando en esa situación, Balac perdió los estribos. Digo, te digo que los maldiga, me los bendices. Ahora, ¿por qué tanta preocupación en una simple oración? ¿Por qué tan preocupado? ¿Por qué no puede ser? Cualquier persona incrédula diría, pero estaba loco ese Balac. Estaba loco Balac. ¿Por qué tanta? Hubiese preparado un buen ejército, hubiese contratado. Balac era un hombre que estaba lejos de Dios, pero entendía del mundo espiritual. Sabía que él necesitaba vencer a Israel, pero no a través de las armas naturales, sino a través del mundo espiritual, a través de una sencilla oración. Este incrédulo creía más en el poder de la oración que los creyentes. A ver si prestás atención. Resulta que un incrédulo creía más en el poder de una oración de una persona que lo que a veces cree la iglesia. Cuando de repente alguien dice, no, ¿para qué voy a pedir oración? Si al final siempre lo mismo. No, pero al final oré y leí la Biblia y no pasó nada. Mirá, Balac era una persona lejos de Dios, pero tenía más fe y entendía más del mundo espiritual que nosotros. Alguien una vez dijo que la persona que más sabe de la Biblia,
Una vez alguien dijo, preguntó, dijo, ¿quién es la persona que más sabe de la Biblia? Alguien dijo rápidamente, tal pastor, porque es un siervo de Dios. Este varón de Dios dijo, no. Otro pastor de renombre, tampoco. ¿Quién es el que más sabe de la Biblia? Preguntaba este varón de Dios. Nadie sabía responder. Entonces él dijo, yo le voy a decir quién es el que más sabe de la Biblia, que la sabe de tapa a tapa. ¿Quién? Preguntaban las personas que estaban con este varón. Y le dijo, el diablo. Claro, nadie lo esperaba. Decía, ¿cómo el diablo? El diablo sabe más de la Biblia que todos nosotros. Porque él ha estado viviendo en todas las situaciones que la Biblia cuenta. Él ha estado metido ahí en esos lugares. Porque Satanás conoce el mundo espiritual. Porque ese es su mundo, es en el mundo donde él se mueve. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Satanás sabe el mundo y él se mueve en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual. En ese mundo en el cual las mentes, los corazones son trastornados, son trastocados. Donde una persona a veces tiene inclinaciones homosexuales y son producidas por espíritus de demonio. Personas que tienen inclinaciones de afeminado o mujeres que quizás empiezan a tener pensamientos que no son correctos, pensamientos lésbicos. ¿Por qué? Porque Satanás va torciendo su mente. Personas que de repente sus caminos se van trabando y son ataques de Satanás, del diablo. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre, un incrédulo que se llamaba Balac, él creía más en el poder de la oración y se enojó? Se enojó porque simplemente el otro no pudo hacer una oración como él esperaba que se hiciese. Se enojó. Dijo, no me lo estás maldiciendo, me lo estás bendiciendo. Pero él sabía muy bien que el mundo espiritual, las cosas no se rigen como el mundo natural. Ahora, hay algo tremendo. Porque a veces la Biblia nos enseña que el hombre y que la iglesia ignora estas cosas. Yo te invito a que abras tu Biblia. El Evangelio de Mateo, capítulo 18. Página 1218 de mi Biblia. Mateo 18. Verso 18, dice así la Biblia. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios que habla de la siguiente manera. Dice así, de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, estas son palabras de Jesús. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque de donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso, Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte, bendecir al Señor. Digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él. Cuando Jesús utiliza la palabra desierto, Jesús está diciendo, les aseguro algo. Les aseguro algo que no va a cambiar. Algo que no se modifica. Algo que no tiene sombra de variación, algo que no varía. Cuando Jesús dice, de cierto les digo, lo que Jesús le está diciendo a la gente, dice, les voy a decir algo que esto no falla. Esto es así, como yo le estoy enseñando, como yo le estoy diciendo, quieran creerlo o no quieran creerlo, esto es de esta manera. De cierto os digo, dijo Jesús. Yo le voy a decir una verdad muy grande, dijo Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le quiso decir? ¿Cuál es la verdad grande, más grande o muy importante que Jesús le quería decir? Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está hablando Jesús? Hablando del mundo espiritual. Hablando del poder que tiene el creyente, el Hijo de Dios, para atar las maldiciones, para quebrantar las obras del mal, para deshacernos de las influencias del diablo, del poder que está en nosotros para orar, para que sean desatadas las bendiciones. Jesús después dijo, si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo en algo y lo piden a mi Padre. Todo lo que Jesús estaba llevando a la gente era mostrarle un mundo espiritual.
Un mundo que la gente no estaba acostumbrado a pelear las batallas de esa manera. La gente no estaba acostumbrada al mundo espiritual, ellos estaban acostumbrados a la vida común. Los judíos es la religión menos espiritual que hay. Es una religión en realidad de muchas leyes. Ellos dicen ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, quemadura por quemadura, quebradura por quebradura. Me hiciste un daño, yo te repito el daño a vos. Es una religión de muchos preceptos. Tienen muchísimos preceptos ellos, pero ellos desconocen el mundo espiritual. Por eso hay cosas que no las entienden. Por eso ellos jamás pudieron conocer a Jesucristo como el Mesías. Porque Jesús venía con un mundo espiritual que para ellos le era chocante, ellos no entendían. Ellos esperaban, y hasta el día de hoy, cuando ellos esperan al Mesías, ¿sabes lo que esperan el día de hoy los judíos? Esperan un gran gobernador, un gran presidente de su país, que haga que Israel sea una potencia mundial y que sea una nación muy grande y que a su vez venza a todos sus enemigos, digamos a los árabes, que son con los que siempre tienen problemas. La fe de los judíos cree solamente eso, desde el tiempo de Jesús hasta estos días. En el tiempo de Jesús esperaban que el Mesías viniese y los libertase del Imperio Romano. Ellos esperaban que el Mesías fuese un hombre como un general o como un gran estadista, que levantase su nación, que preparase un ejército, que pelease como David. Esperaban un David. Cuando David apareció en la vida de Israel, dice que apareció ¿para qué? Para vencer a un gigante. Y ciertamente lo venció, lo mató. Ahora la imagen que ellos tenían de un Mesías, de un enviado de Dios, era una persona que pelea con recursos humanos, como lo hizo David. David peleó con recursos humanos, peleó contra el gigante. Sacó la espada, le tiró un ondazo con la piedra, después fue y le cortó la cabeza. Pero era todo con fuerza humana, está bien. Dios lo bendijo, Dios los guió, Dios le dio la sabiduría, Dios guió a la piedra, eso no podemos negarlo. Pero era todo un mundo natural. Cuando Jesús llega y empieza a decirle a la gente, porque mi reino no es de este mundo, los judíos no entendían nada. Por eso no le reconocieron como Mesías. Por eso dice la Biblia que la luz vino a este mundo. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Jesús vino a los pueblos judíos, pero claro, ellos tenían la mentalidad del David que peleaba contra el gigante. Ese era el estereotipo que ellos tenían del Mesías. Entonces cuando vino Jesús con una revelación espiritual, no lo pudieron entender, no lo pudieron comprender, no entendieron que en realidad Jesús venía a quebrantar lo que en realidad rige este mundo, que es el mundo espiritual. Las influencias espirituales que se ejercen sobre las personas. Hasta los incrédulos saben de esto. Todas las principales estrategias de marketing están hechas para que las personas consuman, para que la gente crean cosas que en realidad no son ciertas. El marketing es como una influencia espiritual también. Cuando las principales estrategias para poder vender cosas son brindarle o hacerle creer a la persona que va a ser más feliz porque compre o consuma cierto producto. Y le pintan de que quizás tomando cierto café o tomando cierta bebida o comprándose tal o cual producto va a ser un hombre feliz, una persona feliz. Buscan y tocan el espíritu del hombre para que el hombre se vuelva cada vez más consumista. Tocan las emociones de las personas para que las personas sean cada vez más consumistas. Esto lo hacen los incrédulos. Ahora, el pueblo de Israel no entendía estas cosas. Jesús le habla y le habla de la siguiente manera. Presta atención. Si de cierto os digo que todo lo que estáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que está en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que la pidieran, a mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos, les va a atender, les va a escuchar y les va a responder. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Toda persona que entendiese el mundo espiritual, Jesús les hablaba acerca de eso, un mundo espiritual que ellos no conocían. Les habló acerca de expulsar demonios, que ellos jamás lo hacían, no sabían que había una influencia demoníaca sobre las personas, tantas cosas que ellos desconocían. Les empezó a hablar de una búsqueda espiritual de las cosas de Dios. Le habla a la samaritana, le dice, no, mujer no será ni en Jerusalén, ni será en tal monte, sino que va a ser aquellos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. El conocimiento del mundo espiritual, el entender
que hay un mundo espiritual y que solamente hay veces que, no hay veces, sino que el hombre vence cuando uno entiende cómo se rige el mundo espiritual. Cuando una persona se levanta en oración, en clamor a Dios. Cuando de repente le pedimos a Dios que Dios haga un milagro. Cuando clamamos a Dios y esperamos ver lo sobrenatural. Aunque a veces se demore ver el milagro de parte de Dios. Aunque a veces se demore la respuesta de Dios en nuestras vidas. No significa que se demore la respuesta de Dios en tu vida o ver lo sobrenatural en tu vida, no significa que no estés en el camino correcto. Que no estés bien cimentado en el camino perfecto de parte de Dios. Todas las cosas maravillosas que Dios tiene para el hombre son muy buenas. El mundo espiritual, a veces vos podés estar orando durante años por un pariente que quizás no se convierte, pero llegará el momento en que se quebrantará la maldición sobre ese pariente y se va a convertir a Cristo. Yo creo por mis parientes que no están convertidos, creo por toda la gente. Desde que vinimos a esta ciudad, desde que empezamos a predicar en Comodoro Rivadavia, cuando hice la primera reunión que no había ni una sola persona, yo ya estaba creyendo que Dios iba a traer personas. Creía en multitudes, creía en mucha gente que iba a llegar al camino de Dios. Tenía un almanaque que le había puesto un cierto número de personas. Decía, esta cantidad de gente se tiene que convertir a Cristo. Era un número muy exagerado. No sé si 700 personas había puesto un almanaque. Yo decía, bueno, estas personas tienen que venir a Cristo, se tienen que convertir a Cristo, cuando no tenían ni una sola alma. Pasaban los años y claro, y pareciera ser que nos diese fruto. Pero a veces que haya una pequeña demora no significa, o que haya una demora, que Dios no esté obrando. ¿Sabes que la Biblia dice que aunque se demore, espéralo, porque se ha de cumplir la palabra? Toda la palabra se ha de cumplir de parte de Dios. Hace muchos años atrás, un día Dios, me estaba acordando de la semana pasada, un día Dios me habló por algo que estaba leyendo. Hace muchos años atrás, no sé si 12 años atrás, muchos de ustedes ni siquiera estaban aquí en la iglesia, inclusive hermanos que están liderando ni siquiera estaban aquí en la iglesia, no conocían o estaban en el mundo. Pero Dios me acuerdo que me dio en una situación Dios me habló de una manera particular. Yo recuerdo que estaba pensando y diciendo, bueno, ¿por qué a veces pareciera ser que las cosas se traban? Aunque oramos, leemos la Biblia, pero parece ser que el enemigo nos traba las cosas. Pareciera ser que nada da resultado. Entonces Dios estaba leyendo un libro, recuerdo, y ese libro hablaba acerca del bambú japonés, que es una planta que es muy utilizada el bambú para decorar, para hacer muebles y todo lo demás. Yo lo leí esto hace como más de 12, 14 años seguramente lo habré leído. Mirá lo que me acuerdo, hace cosa de 12 o 14 años atrás. Y me llamó la atención porque decía que cuando se planta la semilla del bambú, cuando la semilla del bambú se planta, dice que demora hasta 7 años la semilla en romperse. 7 años. O sea, la semilla de bambú está plantada en la tierra y demora 7 años. Cualquier persona pasa por ese lugar, pisa quizás esa tierra y no sabe que allí hay una semilla que se está preparando para dar fruto. Durante 7 años, esa semilla se va rompiendo. No es que después de 7 años empieza a crecer. Desde el momento que ha sido plantada la semilla del bambú japonés, empieza a prepararse para dar fruto, para crecer, para desarrollarse como planta. Ahora, cualquier chico en la escuela, cuando le hacen hacer algún experimento, ¿a cuántos de sus hijos, los que tienen, o cuántos se acordarán cuando éramos chicos, que nos dan un frasco de vidrio, nos dan una cartulina blanca, algodón, y nos hacían poner un poroto, ¿no? Y lo poníamos ahí, teníamos que humedecer, echarle un poquito de agua al algodón y dejarlo en la casa. Y a los 2 o 3 días veíamos que empezaba a salir una plantita. Bueno, la semilla del bambú no. Si hacemos ese experimento con la semilla de bambú, tenemos que esperar 7 años para que recién empiece a aparecer una plantita y empiece a crecer una plantita. Son 7 años de espera. Pero cuando la semilla de bambú se rompe después de 7 años, el bambú es una de las plantas que crece más rápido. Empieza a crecer de una manera rapidísima. Le tarda 7 años en romper la semilla, pero una vez que se rompe la semilla, crece y no hay quien lo detenga. Ahora acá hay algo tremendo. ¿Qué fue lo que Dios me habló a mí?
Que hay veces que en nuestra vida tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos la palabra, Dios nos ha hablado, el Espíritu Santo nos ha ministrado, Dios nos enseñó el camino. Pero a veces estamos en el proceso donde las cosas se demoran. No significa que no tengamos todas las condiciones. No significa que no tengas todas las posibilidades que vos seas bendecido. Significa que a veces hay un tiempo. Solamente Dios sabe el porqué. Solamente Dios sabe. Un tiempo, un momento en el que pareciera ser que las cosas se traban, que las cosas se demoran, que las cosas pareciera ser que no se van a dar, que nunca llegarán a tu vida. Pero vos tenés que regar tu vida con oración, con búsqueda de Dios, metiéndote en el mundo espiritual, diciendo: Señor, bueno, no veo la bendición, pero espiritualmente yo oro, yo clamo, Dios, dame fuerza. ¿Sabes cuántas veces Dios nos dio fuerzas para seguir adelante cuando no veíamos nada? Cuando no veíamos resultados, pero seguíamos adelante. ¿Por qué? Porque venía una fuerza espiritual, algo que nos decía, algo que nos impulsaba a seguir adelante, a pesar de las peores luchas, las peores adversidades, a pesar de a veces ayudar a mucha gente que después te clavaba un puñal por la espalda. O hermanos que eran rebeldes, o hasta a veces líderes que cuestionaban o criticaban, quizás uno le ayudaba, le daba una mano y después te puñal por la espalda. Y a veces no solamente uno se turbaba, sino que a veces hasta la iglesia misma decían: pero pastor, ¿cómo tal hermano que parecía que andaba tan bien, ahora anda hablando cosas mal de la iglesia, ahora critica a todo el mundo, ahora ni usted se salva? Y bueno, lamentablemente, la Biblia dice que, decía Juan, de la siguiente manera decía Juan, el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan, decía: si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Mas salieron de nosotros para que todos supiesen que no todos son de nosotros. Ahora, volviendo a la semilla de bambú, dice que la semilla de bambú se rompe y crece rapidísimo. Y se hace una planta que después, o una caña que luego sirve para muchas cosas. Buscalo después en internet, en la Wikipedia, buscalo. Ahora, así también Dios me hablaba, decía: bueno, hay cosas que quizás se van a tratar, pero una vez que se terminen de romper en tu corazón, una vez que el tiempo en el cual Dios empieza a obrar y empieza a mover su mano llegue, estipulado ese tiempo, no se va a detener el crecimiento de la iglesia, no se va a detener el crecimiento de la obra, no se van a detener los milagros, no se van a detener las sanidades, las liberaciones. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado del momento de romper la semilla para estar en el momento del crecimiento de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor. Bien fuerte, bendecir al Rey de la Gloria. Digno de alabanza, nuestro Dios, santo es Él. Dice otra vez: os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. De cierto os digo que todo lo que estáis en la tierra, algo espiritual estaba diciendo Jesús. ¿Cómo podemos atar algo acá en la tierra que sea desatado en el cielo? ¿Cómo? Es algo espiritual. Es como cuando uno ora por un pariente y ese pariente está quizás a muchos kilómetros. ¿Cómo yo podré hablarle? ¿Cómo podré convencerle? No le puedes convencer, quizás le hables, le llamas por teléfono, le predica y no te escucha. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice la palabra: empieza a atar al diablo y empieza a desatar bendición sobre él. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado. Todo. Entonces desatamos salvación, desatamos liberación, desatamos prosperidad. Aunque estemos en medio de la lucha más grande, en medio de las persecuciones más grandes, en medio de la situación económica más dura, empezamos a desatar, decimos: Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar a pagar todas las deudas. Saldremos adelante, aunque vengan las peores dificultades, aunque se levanten contra nosotros. Dice la palabra: Dios vendrá, el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera, dice la Biblia. ¡Oh, que sea un fuerte aplauso al Rey de la Gloria! Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor. Son 3 noches que vamos a hablar acerca de la liberación, de lo que Dios hace del mundo espiritual, que Dios te va a ministrar cosas tremendas. Vamos a orar por liberación, vamos a orar para que sea quebrantado, vamos a orar para que la iglesia entre en un mundo espiritual, que la iglesia empiece a estar más espiritual. Que ya cuando te estés por agarrar con tu esposa, no solamente te pongas a discutir, sino que vayas y te pongas a orar. Ya no solamente quiera tener la última palabra cuando estás discutiendo con alguien. Yo hace mucho tiempo que no me importa ya tener la última palabra. Antes
Los hermanos me conocen, cuando yo empecé a predicar, tenía que corregir a alguien, les hablaba por las buenas, y después ya era caño, palo por todos lados. Ahora ya no, ya una persona si no me entiende, yo al último le digo, mira hermano, estás equivocado, esto no es así. Si a vos te parece que es de esta manera, fíjate vos, te doy un consejo de parte de Dios, si lo querés recibir, recibilo, no lo querés recibir, no lo reciba, porque ya entendí que no es por fuerza de hombre, ya es a través del Espíritu Santo de Dios. Ya no busco convencer a nadie. A veces es la primera herramienta para enderezar a alguien de su mal camino, ya después lo dejo en las manos de Dios. No busco justificarme, no busco defenderme cuando alguien me acusa. Antes lo hacía, me defendía, no, nadie va a hablar mal de mí porque yo soy un siervo de Dios. Yo todo lo que hice, me esforcé, me rompí el lomo trabajando en esta iglesia, pasé hambre, pasé un montón de cosas, nunca quise tener nada para mí, jamás tuve ninguna propiedad porque todo lo di para la iglesia. Ya ahora no me defiendo así, ya digo, bueno, el que quiera creer, que crea, el que no quiera creer, que no crea. Sé la vida que estoy llevando delante de Dios. Sé que durante todos estos años me he conducido con temor de Dios, amando a Dios. Dios será fiel, será justo. Nosotros esperamos siempre la recompensa que proviene de parte de Dios. Pero vamos todos en una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Se levantarán contra ti, dice la palabra de Dios, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice la Biblia. ¿Cuántos están contentos por eso? Vamos bien fuerte a bendecir al Señor. Vamos con todo el corazón, bendecir al Rey de la Gloria. Yo te invito a que te pongas de pie. Van a ser 3 noches, escucha bien. Mañana no te voy a decir dónde está el mensaje, pero para que vos veas que esto no es nada así que hemos sacado, si un día se me ocurrió o el fin de semana, no. Quizá a los hermanos, no sé si le han puesto la premura que significa. Yo les dije el domingo que sería bueno que estemos orando, ayunando. Vamos a tener 3 noches de liberación. Hicimos una publicidad. No sé si los líderes estuvieron al tanto de todo lo que uno quería hacer. Pero mañana no te voy a decir, pero sí te voy a decir el domingo. En el Evangelio de Juan va a estar la palabra del día domingo. El Evangelio de Juan. Más no te voy a dar. Va a ser una palabra tremenda. Dios te va a administrar mucho el día domingo. Mañana vamos a ver otra faceta más de la lucha espiritual. Hoy hemos dicho van a ser una serie de 3 mensajes que vamos a estar dando enseñanza. Hoy hemos aprendido algo, que a veces los incrédulos, los que no conocen a Dios, son más espirituales que nosotros, para el lado malo. Son más espirituales, no es así. Hay católicos que son más devotos a la Virgen, le ponen la vela ahí a la Virgen, le ponen y ellos están, y vos te pones a razonar y decir qué lógica tiene prender una vela a una foto. Si vos lo razonás, decís qué lógica tiene, pero ellos creen en eso. ¿Qué lógica tiene el sacerdote cuando agarra una hostia? ¿Sabe lo que dice el sacerdote cuando agarra una hostia? Él toma la hostia y cuando da la Santa Cena dice cuerpo de Cristo. Y vos sabés que en la liturgia, en la creencia católica, en el dogma de la Iglesia Católica, para ellos la hostia, escuchá bien, y a vos te va a parecer raro, sobre todo a aquella gente que no es de origen católico, los que hemos sido de origen católico no nos parece raro, pero cuando ellos dicen el cuerpo de Cristo, levantan la hostia, consagran la hostia, ellos creen, no es algo, no es algo metafórico, sino que es algo literal. Ellos creen literalmente que la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo y veneran la hostia, y adoran la hostia. Ellos creen literalmente. Preguntarle a cualquier sacerdote o buscarlo a un católico, a uno que dé catequesis, cuando el sacerdote consagra la hostia, ¿en qué se transforma? En el cuerpo de Cristo, dicen. Por eso ellos adoran la hostia, veneran la hostia. Y ellos tienen una creencia espiritual firme en cosas erradas, cosas que están equivocadas, y creen, y solemnemente creen que es el cuerpo de Cristo, y lo adoran. Ahora, cuando la hostia no se consume, se echa a perder. Y ellos ni por un segundo dicen, ¿cómo si es el cuerpo de Cristo se echó a perder? No se puede echar a perder nunca. La hostia es como un pancito, ¿entendés? Pero ellos creen en eso, le ponen toda la fe, creen en eso, y ellos y veneran la hostia y todo lo demás. Imagínate, son más espirituales que nosotros, para el lado equivocado, pero son más espirituales que nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A levantar nuestra mano, a adorar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando se entran en lucha, las pruebas? Empezar a clamar más, a orar más, a leer más la Biblia. ¿Qué hizo Balac cuando quiso enfrentar a Israel?
buscó que alguien fuese a hacer una oración para el lado malo, pero una oración. Buscó a Balaam, dijo, haceme una oración y maldecímelos a esto. Y cuando el otro iba a maldecir, decía, voy a maldecir, y ya en su mente tenía preparada todas las maldiciones que se mueran, que se sequen como... Todas las maldiciones tenía Balaam en la mente, y de repente echarle todas las maldiciones y empezaba, bendito sea Israel, prosperarás delante de tus enemigos, se levantarán contra ti pero no te vencerán, Dios va a bendecirte, y todo bendición y bendición, y el otro ardía de bronca. Porque aunque estaba equivocado, quería en el mundo espiritual, sabía que el mundo espiritual regía el mundo material. Y yo decía, no podremos vencerle jamás si no le vencemos espiritualmente. En la antigüedad, escucha bien, ya con esto voy a terminar, cuando los ejércitos iban a la guerra, dice que sacaban sus dioses a la guerra. Sus dioses, iban con sus dioses. Porque ellos decían, vamos a pelear, pero vamos a pelear con nuestros dioses para que nos ayuden en la guerra. Y muchas veces los pueblos vencidos, que eran derrotados por otras naciones, se convertían a la religión del pueblo vencedor, porque ellos decían, los dioses estos son más poderosos que los dioses nuestros. O si no, para zafar la casta sacerdotal de los pueblos paganos que habían perdido, decían, no, lo que pasa es que nuestros dioses están enojados porque hemos pecado contra ellos. Pero generalmente muchos se convertían a la religión del pueblo que les vencía, porque ya no son más poderosos los dioses de ellos. Y nadie le gusta jugar nadie va a jugar a la pelota con el que sabe jugar menos. Todos siempre vamos con el ganador. Ellos entendían el mundo espiritual. Ahora, eso mismo nosotros tenemos que entender, que dice la palabra que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Dice la palabra que no hay espíritu mayor que el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que todo lo que pidamos con fe, creyendo que sea conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor. Bien fuerte, bendecir al Rey de la Gloria. Bueno, vamos a ir terminando porque se nota que alguno está en la carne, aplaude por la carne. A veces dice que el que está en la carne no puede adorar a Dios. El que está en el espíritu quiere aplaudirle a Dios. Escucha una promesa y dice, sí Señor, tú vas a hacer así. Sí, Dios, nos vas a bendecir. Pase lo que pase, venga lo que venga. Creo en tu palabra, más allá que se demore, por ahí pareciera ser que se demora la bendición, pero va a venir la bendición de Dios. Vamos a orar a Dios.